Buenos días. Good morning. Todavía estoy dormida. I'm still a little sleepy. Me imagino que ustedes también. I imagine that so are you. Pero anoche me desperté a las 2 de la mañana. So last night I woke up at 2 in the morning. Last night I woke up at 2 in the morning. Try this now. At 2 in the morning. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Bueno, me desperté a las 2 de la mañana. At 2 in the morning. No llamé a Benigno. I did not call Benigno. Pero el Espíritu empezó a decirme cosas que no le dije a Benigno. But the Spirit started to tell me things that I didn't tell Benigno. Entonces hoy yo voy a improvisar mucho y Benigno no lo sabe. So today I'm going to improvise a great deal and Benigno doesn't know it. Cualquier error es culpa mía y no de Benigno, ¿ah? So any errors are my fault and not Benigno's. Pero ayer nos quedamos frente al desierto. Yesterday we were left right in front of the desert. Y yo pensé en un personaje que es el discípulo Pedro, And I thought about a character. It was actually Peter, the disciple. que su nombre es Simón, His name is Simon. y en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, Jesús le dice, ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Cefas o And- Pedro. And in the early chapters of John, the Gospel of John, Jesus says to this guy, you will not be called Simon any longer, Simon. You will call Cephas. Y Pedro significa piedra, ¿no? Fortaleza. Peter, and this means rock, stone, strength. Normalmente en la Biblia, cuando te cambian el nombre, es porque te asignan una misión. Usually, when you get a name changed in the Bible, it's because you have a new task. Y alrededor de Pedro hay muchas historias. So, around Peter, there's a lot of narration, there's a lot of different stories. Pero hay una muy interesante que es cuando dice que él está frente a unas brasas. ¿Brasas? Una leña. Ajá. So, there's one that says that he's in front of some embers, burning coals. Habían apresado a Jesús y él estaba en el patio de la sinagoga. So, Jesus had been taken in, arrested, and Peter was in the yard and in the courtyard of the synagogue. Y dice que ahí se acercan y le dicen, ¿eres tú uno de esos? And people come around and said to him, "Hey, are you one of them?" Y la historia dice que él negó 3 veces. And the story says that he denied that 3 times. Y hay una imagen muy fuerte que dice que el gallo canta. And there's a very strong image that says that the cock crew, the rooster sang. Pero hay otro relato que aparece de nuevo Pedro frente a unas brasas. But there's another story where Peter again appears in front of embers. Ya Jesús resucitado
And the resurrected Christ, it's in the picture. Los discípulos no habían tenido la experiencia y creyendo que su proyecto había muerto, habían vuelto a su vida cotidiana. But the disciples, thinking that he had remained dead, had gone back to their daily, their usual life. Y dice que están Pedro y Juan, que eran pescadores, en su cotidianidad pescando, And Peter and John were in their daily life fishing. y en la orilla hay unas brasas y está Jesús. And it's on the shore that you get this embers and Jesus by the embers, Esperándoles. waiting for them. Y dice que ellos se tiran al agua, llegan donde está Jesús. Ajá. So they get into the water and they splash over to where he is. Pero cuando llegan, Jesús le dice a Pedro, And when they get to him, Jesus says to Peter, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Simon, son of Jonas, do you love me? Y lo repite 3 veces, And he repeats that 3 times, usando el nombre de Simón. using the name of Simon. Para nosotros no significa nada. For us, this hardly means anything. Para los discípulos tiene que haber sido un escándalo, For the disciples, that must have been outrageous porque Simón significa caña quebrada. because Simon means broken cane, Fragilidad. fragility. Yo quiero invitarles a que entremos al desierto como estemos. I would like to invite you to come into the desert as we are. No tenemos que ser piedras, We don't have to be rock. no tenemos que estar fuertes, We don't have to be strong. podemos ser caña quebradiza. We could be fragile canes, brittle, Podemos brittle cane. estar vulnerables. We can be vulnerable. Aún así, Jesús nos ama. Even then, Jesus loves us. La invitación esta mañana So my invitation this morning es que nos atrevamos a entrar al desierto, is for us to dare to go into the desert, vivir el desierto. to live the desert. Mañana saldremos del desierto. Tomorrow we'll get out of the desert. Y dice el relato, que ese peregrinar del pueblo fue por 40 años. So the narrative says that that pilgrimage of the people lasted 40 years. Parece mucho tiempo, pero no significa nada con los 400 años que habían estado de esclavos en Egipto. That sounds like a lot of time, but it's nothing in comparison with the 400 and some years that they spent in Egypt. Y marca el número 40 porque el número 40 en el texto bíblico es un número muy simbólico que aparece infinitas veces. So it says 40. That is a number that shows up in the Bible a lot. It is a highly symbolic number. La realidad es que este número 40 lo que nos describe es un periodo largo, ¿no? Un periodo prolongado. So in fact, what this 40 means is long, prolonged. Un tiempo largo de búsqueda, de dependencia de Dios y de entendimiento. So it's a long time for searching, for understanding. Había que dejar de ser esclavos y entender la libertad.
So they had to stop being slaves and they had to come to an understanding on what freedom meant. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. So God had taken his people out of Egypt, and now he needed to take Egypt out of his people. Y podríamos buscar innumerables textos, ¿no? Todo el libro de Éxodo nos va contando esa narrativa, del desafío que representó el desierto para ese pueblo. So we can find many texts where we can see illustrations of this challenge, of what it meant to be in the desert. Falta de agua, No water, falta de comida, no food, falta de fe, no faith, enfrentamientos. confrontations. Era un pueblo que no conocía el desierto, This is a people that did not know the desert. no sabía cómo vivir allí. They didn't know how to live there. Vamos a darle un matiz distinto al desierto. But now we're going to find a different nuance to the desert. Primero, tener claridad que el pueblo en ese recorrido, recuerden que hizo una vuelta enorme. So I want you to remember that the people did a lot of running around. And Es bueno traduciendo, es bueno traduciendo. this is very good translation. Pero él atravesó en ese recorrido 7 desiertos. But in fact, what they went through was 7 different deserts. Con la diversidad de todo ese recorrido. In the diversity of that whole tract. El desierto de Shur, el desierto de Sin, el desierto de Sinaí, el desierto de Parán, el desierto de Sin, el desierto de Ichabán, el desierto de Anón, el desierto oriental que ya sube a Jericó. The desert of Shur, the desert of Sin, the desert of Sinai, Paran, the desert of Zin, Ibrahim, the desert of Haram, and the desert, the plain that goes up to Jericho. Las características de estos desiertos es que son terrenos áridos. These are dry deserts, terrenos montañosos con paisajes rocosos, they are mountainous, and they are rocky. lechos de ríos secos, Dry riverbeds, más que dunas de arena, not so much that sand dune thing, altas temperaturas por el día, high y muy temperature, bajas temperaturas en la noche. very high temperatures during the day and very low temperatures during the night. Pero de igual forma, hay belleza en el desierto. But all the same, there's beauty in the desert. Hay vida en el desierto. There's life in the desert. Hay alimento en el desierto. There's actually food in the desert. Todos estos días antes de llegar acá, que yo he hablado con personas, me han contado su experiencia en el desierto. So I've been talking to people last few days, and they've told me about their experience of the desert. Y todo el mundo me dice, hay que recordar la belleza del desierto. People have reminded me that we must remember the beauty of the desert. No podemos solo contarlo como ese lugar espantoso, inhabitable. We can't just focus on that horrendous, inhabitable space. Planta silvestre, They're wild plants, hinojo, dátiles, alcmán, nabac, alcaparra. so the wild plants have fennel and dates, nathman, nakba,
and capers. Digo algunas plantas y frutas que no conocemos, pero que son suficientes para nutrirse y alimentarse. I mention those plants that we don't know, but they're enough to be fed on. Quien conoce el desierto sabe vivir en él. Those who know the desert know how to live in it. Y quiero poner un ejemplo, que nos ayuda a entender esa realidad. So I want to bring up just one example to help us understand this reality. Y es el famoso relato del maná. That's the famous story of manna. ¿Mm? Han escuchado, ¿no? Es decir, aquel alimento milagroso, que el pueblo comió durante todo su peregrinar. So you've heard about that miraculous food stuff that the people ate forever while they were in the desert. Y dice el relato, el verso 4 y 5, y luego voy a leer otro más adelante. So here is the story, and as the text shows in verse 4 and 5 of Exodus 16. And then some more later. El Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y luego dice, cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. So then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you. And the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them, whether they will walk in my law or not. And it shall be on the sixth day that they shall prepare what they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. And then from reading 14 to 20, which I don't have textually here, the text points out to the way that the bread, the way that the bread rains on, and it is stopped, and it rains again. Dios manda el maná. God sends manna. No se trata necesariamente de algo sobrenatural, sino providencial, porque es encontrado en el momento de la necesidad. So we're not talking about something supernatural as much as something providential, because it is found in the moment that it's needed. En los orígenes de esta tradición hay un conocimiento auténtico del desierto de Sinaí. So in the origins of this tradition, there is a authentic knowledge of the desert and the way it works. Existe allí un insecto que se alimenta de la savia del arbusto del tamarisco. In the desert, there is an insect that feeds on the sap of the tamarisk shrub. El insecto segrega una sustancia compuesta de azúcar que con el aire seco y frío matutino se coagula como en hojuelas comestibles. So the insect secretes a substance containing sugars that in the cold air
of the morning basically gels and turns into edible scales. Con el calor del sol se derrite y desaparece. And as the sun comes up and warms up the desert, these scales just melt and disappear. No estoy negando el milagro. I'm not denying the miracle. Encontrar el alimento es un milagro. To find food, it's a miracle. Descubrir lo que alimenta es un milagro. To discover what actually feeds us, it's a miracle. Lo que estoy queriendo mostrar es que ellos no conocían cómo sobrevivir en el desierto. What I want to show is how they didn't know how to live in the desert. Que el desierto tiene sus propios recursos They didn't know that the desert had its own resources. y que quien vive y conoce el desierto comienza a percibirlos. And that those who live and those who come to know the desert start to perceive what the desert offers. También pasa con el momento en que Moisés toca la roca y sale agua. Same thing happens when Moses touches the rock and water comes out. Moisés sí sabía del desierto. Moses actually knew about the desert Ya había estado un tiempo fuera de Egipto. because he had been for a time outside of Egypt already. Entonces, el desierto tenía alimento y agua. So the desert actually had both food and water. Lo interesante es que dice que solo se podía consumir para un día. It's actually very important, very interesting that it's very clearly in the text, whatever is found can only be consumed for a day. No se podía acumular. You could not store it. You could not accumulate it. La experiencia del desierto les ayudó a darse cuenta y a preguntarse lo que realmente nos hace falta y lo que no tiene sentido acumular. The experience of the desert actually makes us ask ourselves what it is that we really need and what it is that makes no sense to hoard. El desierto nos recuerda que lo que Dios creó es para todos y es suficiente si no lo acumulamos o lo destruimos. The desert reminds us that what God created is for all, and it's sufficient. Tenemos, If we don't hoard it, and if we don't destroy it. tenemos que sacarnos a Egipto de adentro. We have to yank out Egypt from within us. Tenemos que adentrarnos en la experiencia del desierto. And to enter into the experience of the desert. La Biblia hace énfasis que el desierto es el lugar del encuentro con Dios. The Bible insists that the desert is the meeting place, Pero también es el encuentro con nosotros mismos. the meeting place with God, and the place to meet ourselves. Es el lugar propicio para tomar decisiones sobre el rumbo de nuestra vida y qué cosas son las importantes que necesitamos guardar. It is the best, the proper place for us to make decisions about the shape and the direction of our lives and about what are the most important things that we need. En el desierto muchas preocupaciones desaparecen. In the desert, a lot of worries disappear. ¿Sí? Nos da oportunidad para escuchar mejor la voz interior. And we get a lot more opportunities to listen to the inner voice.
nuestro espíritu está más dispuesto para escuchar a Dios. Our spirit becomes more willing, readier to listen to God. El desierto también es el lugar donde nos percibimos más vulnerables. So in the desert, it's also the place where we see ourselves as more vulnerable. Es un lugar difícil para la vida, pero a la vez decisiva. It's a more difficult place for life, but it's also decisive. Los pensamientos, los recuerdos, las palabras, los rostros, todo se nos hace presente y con más fuerza y nitidez en el desierto. Thoughts and memories and words and faces, everything comes to us with more clarity and more force in the desert. En el silencio del desierto, todo esto viene a nuestra mente y nuestro corazón como lluvia que no termina. In the silence of the desert, all of this comes to our mind and to our hearts as a rain that never ends. Para quienes llegan a Cuba por primera vez, mucho más en esta etapa, nada más parecido a la lucha en el desierto. For those of us who arrive in Cuba for the first time, more and more in this time, there's nothing that's more like the struggles of the desert. Ausencia de las condiciones básicas de vida, falta de agua, de alimentos, tierra seca, incluso la falta de tanta gente que ya no está. So there's an absence of the basic conditions of life. We lack water, lack food, the land is dry. Even we lack so many people that are no longer there with us. Solo quien comienza a conocer esa pequeña isla entiende que la solidaridad salva y que el pan se multiplica y se regalan las risas y los abrazos. Only those who start to know that small island understand that solidarity saves and that bread multiplies and we can give away the laughter. Que se puede vivir con menos y que incluso eso menos da para compartirlo. Come to understand that we can live with less and that less, it's enough to share. Que en ese desierto se sigue cantando. In that desert, we keep singing. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. En ese desierto se sigue bailando. In that desert, we can keep singing. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. And we keep dancing. En ese desierto sigue Dios. In that desert, God remains. Hay vida en el desierto. Hay belleza en el desierto. There's life in the desert and there's beauty in the desert. Se reconoce a Egipto, tierra fértil y llena de ríos, como lugar de muerte y sufrimiento, y al desierto como un lugar de libertad, crecimiento y sanación. Egypt comes to be recognized with all its fertility, all its rivers, as the place of death and suffering, and the desert as the place of freedom and growth and healing.
Hay un texto en Deuteronomio 8:2 que dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, a fin de saber lo que había en tu corazón. In Deuteronomy 8:2, there is a phrase that points out, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you and to know what was in your heart. En esta etapa del desierto, el Espíritu quiere llevarnos al mismo centro de la lucha contra el mal y tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que luchar con nosotros mismos y preguntarnos, In this stage of the desert, the Spirit wants to take us to the very center of the struggle against evil. And we have to start with ourselves. We have to struggle against ourselves. And we have to ask ourselves, ¿en qué momento de nuestra vida estamos? ¿Estamos asumiendo el reto del desierto? what moment of our life are we living? Are we taking on the challenge of the desert? ¿Estamos encontrando los recursos que nos ofrece el desierto para alimentarnos? ¿Estamos abandonándonos a Dios para que sea Él quien nos ilumine, nos oriente y nos transforme? Are we finding the resources of the desert that the desert offers us for nourishment? Are we surrendering ourselves to God so that He may be the one to enlighten us and guide us and transform us? ¿Estamos listos, listas, listes para salir del desierto o necesitamos un tiempo más para entender el camino? Are we ready to leave the desert? Or do we need more time to understand the way? ¿Estamos listos, listas, listes para salir del desierto o necesitamos un tiempo más para entender el camino? Are we ready to leave the desert? Or do we need more time to understand the way? ¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me queda? How much time do I have? 40 años. Si no salimos del desierto, no vamos a mañana, no vamos a regresar. ¿Ah? If we don't get out of the desert tomorrow, we'll have to get back into the desert. 5 minutos más. Clerk 10 said- minutos más. Sí, Yeah, yeah. ya. Es que él no sabe lo que yo voy a hacer. Pero hay un texto que fue el que a las 2 de la mañana me dio vuelta en la cabeza. There's the text, which is what at 2 in the morning went whirled around my head. Que también está en el Evangelio de Juan. That's also No, perdón. No busque nada. Ya ese fue. No, es un texto que viene después de esa salida. Ajá. it's a text that comes after the exit. Y están en Refidim, que es el desierto de Shur. Ajá. They're in Rephidim and the desert of Shur, Y aparece el pueblo de Amalek, and Amalek's people show up. que es conocido como el nieto de Saúl. So the Amalek is known as the grandchild of Esau. ¿Mm? Pero la realidad es que este pueblo vivía en el desierto y vivía del saqueo, del enfrentamiento a quienes atravesaban el desierto. So truth of the matter is that these people lived in the desert and they lived out of the desert piracy, just taking things away from whoever was crossing the desert. El pueblo se entera y crean una estrategia para enfrentar a Amalek. So the Hebrews finds out that
they're coming, and then they design a strategy to face Amalek. Y aparece por primera vez la figura de Josué, que es quien entra a la tierra prometida. For the first time, you get to see the figure, the character of Joshua, who is going to be the leader of the entry to the promised land. Que es un joven It's very young, con Joshua, mucha fuerza. very strong. ¿Qué hace Moisés? So what does Moses do? Organiza y dice, mañana en la madrugada vamos a hacer algo. So Moses says, tomorrow at dawn, we're going to do something. Yo voy a estar en un lugar elevado para que todos me vean. I'm going to be up there in a high place so that everyone can see me. Iré con Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón, el que podía hablar? I'm going to go up there with Aaron. Remember him, who was the one who could speak, Su hermano, his brother, que era sacerdote. was a priest. Y Ur, que es otro personaje que aparece y según la tradición es el esposo de Miriam, la hermana de Moisés. So Ur also shows up. According to the tradition, he was Miriam's husband, so brother-in-law. Ya eso es chisme porque no lo dice el texto. So now from here on, I'm gossiping because the text doesn't say it. Pero dice que él sube, la estrategia era él subir y que Josué con los más vigorosos entraran a combate. So the priestly people would go up, and Joshua, with the stronger kids, the stronger young people, would go into battle. Y Moisés estaría con la vara con que abrió el mar, con que sacó agua de la roca, con la vara arriba. Y les decía, mientras la vara esté levantada, Dios está con nosotros. So he says, watch the staff. This is the same staff that worked in Egypt. This is the same staff that got water out of the rock. And so Moses said, when you see the staff up there, it means that God is with us. Es una imagen hermosa, It's a beautiful image. porque la vara para el pueblo era el símbolo de la seguridad de la presencia de Dios con ellos. Because at this moment, the staff is the symbol of the assurance of God's presence among them. Y así comenzó la pelea. So the fight starts that way. Piense usted estar 4 horas con una vara levantada. So think about holding up a staff for 4 hours. ¿Mm? ¿Qué decidieron hacer? So what did they decide? Buscaron una piedra, So they looked for a rock, porque lo que ocurría era, quédate ahí, because what was happening, just stay there. cuando Moisés bajaba el brazo, Because when Moses sort of let the arm down, el pueblo empezaba a perder. so the Hebrews started to lose. Y cuando volvía Moisés Yeah. a levantar el brazo, el pueblo ganaba. And when Moses was able to lift the staff, the people started to win. ¿Mm? La idea fue buscar una roca, So they looked for a stone. sentar a Moisés, They, que ya era un anciano, they sat Moses, who was already an elder, y Aarón y Ur sostuvieron su mano. and Aaron and Ur held his arm. Dice que hasta la puesta del sol. And the text says, until the setting of the sun. Y el texto termina diciendo, y Dios acompañó el pueblo hasta el último momento. And the text says, and God accompanied the people till the very last moment. Yo quiero invitarles a que todos cierren sus ojos. I'm going to invite you to close your eyes.
Estamos en tiempo de desierto. We are in time of desert. Estamos teniendo batallas tremendas. We are in the middle of tremendous battles. Necesitamos pensar qué hacer para enfrentar esas batallas. We need to think about what to do to face those battles. Y yo quiero que ustedes piensen quiénes son ahora mismo. And I want you to think also who you are right now. O el Moisés anciano, cansado, pero con la pasión y el amor para seguir estando en la lucha. Are we Moses, old and tired, and yet with the same passion and energy to remain in the battle? O el Josué, mucho más joven, más vigoroso, con más ganas de enfrentar. Or are we Joshua, young and vigorous and totally willing to go for it? O Aarón y Ur, Or are we Aaron and Ur, que sostienen, que sujetan los brazos, are we Aaron or Ur who sustain, who hold up the arms, que son soporte, who are support, que son auxilio? help? O la roca, Or are we the rock, que nos recuerda el descanso, the rock that reminds us of the rest, el cuidado necesario, the necessary care, la estabilidad, the necessary stability, la seguridad? surety, certainty? Estamos viviendo tiempos de desierto. We are living desert time. No es posible deshacerse ni de Moisés, ni de Josué, ni de Aarón y Ur, ni tampoco de las rocas. We cannot do without Aaron and Ur or Moses or the rock. Estamos en momentos de desierto. We are in desert time. Necesitamos pensarnos estrategias para cuidarnos, para acompañarnos, para sostenernos, pero también para enfrentar nuestras batallas. We have to think of strategies to feel held, to accompany each other, to also stay in the battle. ¿Quiénes somos Who are we en las manos de Dios? in God's hand? ¿Estoy dispuesto a ser usado por Dios y ser un instrumento en sus manos? Am I willing to be used by God and be an instrument in His hands? Por último, And to end, en esta etapa del desierto, in this phase of the desert, Dios nos da señales que anticipan la manifestación plena de su reinado. God gives us signs that anticipate the plenitude of His kingdom. En medio de este peregrinaje por la vida, en medio de nuestras luchas, Dios se revela y nos hace experimentar su justicia, su paz, su amor y su misericordia.
In the middle of this pilgrimage through life, in the middle of our struggles, God reveals itself to us and makes us experience His justice, her peace, His love, His mercy. En un mundo dividido, hay gente que lucha por el acercamiento y la reconciliación. In a divided world, there are people who fight for nearness and reconciliation. En una humanidad que destruye la naturaleza y saquea sus recursos, hay gente que reclama el derecho a la vida de todas las formas de existencia. In a human situation and a humanity where nature is destroyed and resources are plundered, there are people who claim the right to the life of everything, all forms of life. There are people En tiempos de guerras, donde parece que no nos reconocemos y luchamos como enemigos sedientos de sangre, muchos gritamos a favor de la paz y el cese de cualquier exterminio y genocidio. So, in those times of plunder and destruction, there are also people who take care of the earth because they feel united to the rest of creation. And in times of war, where it seems that we don't recognize each other and we fight like enemies, bloodthirsty enemies, many proclaim in favor of peace and the cessation of any kind of death and genocide. En tiempos donde parece que no cabemos y se pretende expulsar a los emigrantes a sus tierras como si fueran una amenaza a lo que somos y a nuestro bienestar, recordamos que somos peregrinos en esta tierra, tierra que nos es prestada, tierra sagrada. In times where it seems that we don't fit in the space we're given, and times where we pretend to expel immigrants to their lands as if they were a threat to what we are and to our well-being, we remember that we are pilgrims in this land, that the land is lent to us, and that the land is sacred land. En el desierto nos reconocemos como iguales y descubrimos que la única posibilidad de sobrevivir es desde el amor y el cuidado común. In the desert, we recognize each other as equals, and we discover that the only chance for surviving is from within love and with a common care. Compartamos el maná, Let us share some manna. encontremos el agua de la roca. Let us find the water of the rock. Recordemos que somos Moisés, Aarón, Ur, Josué y piedras. Let us remember that we are Moses and Aaron and Ur and Joshua and the rock. Estamos listos para salir del desierto. Are we ready to get out of the desert?